Buen día, mi nombre es Esaú Chavarría, mi asesora es la doctora Anaí Chen. El tema que abordaremos hoy es aparato reproductor masculino. La importancia de aprender el aparato reproductor es que de todos los aparatos y sistemas es el único distinto entre el sexo. Nos referimos sexo a las características biológicas que nos distinguen como varones y mujeres. Contenido. Veremos función del aparato reproductor masculino, sus componentes, genitales masculinos externos e internos, topografía, localización anatómica, dimensiones, configuración externa e interna y sus relaciones anatómicas. El aparato reproductor masculino tiene tres funciones básicas. Producir semen, compuesto de líquido seminal y espermatozoides, para una futura fecundación. Producir testosterona y nos ayuda a la micción. El aparato reproductor masculino se divide en genitales externos e internos. Los genitales externos son el pene y el escroto. En el escroto se encuentra el testículo y el epidimio, y algunos consideran también el vello púbico. Entre los genitales internos están los conductos genitales y las glándulas accesorias. Topografía de los genitales externos. Los genitales externos se encuentran en la región inferior del tronco, la pelvis, y el perineo, suelo de la pelvis, principalmente en el triángulo urogenital. Acá podemos identificar el vello púbico, el pene y el escroto. El pene es el órgano de la copulación del hombre, situado debajo y delante de la sínfisis pubiana y de la bolsa escrotal. El pene, en estado flácido o en reposo, tiene forma de cilindro aplanado de anterior a posterior. En estado de erección, el pene aumenta de volumen, se pone rígido y se eleva ubicándose anterior al abdomen. En este estado tiene forma de un prisma triangular de bordes redondeados. Estas son las longitudes y los diámetros en ambos estados. El pene tiene tres porciones: una extremidad proximal o raíz del pene, situada en la parte anterior del perineo, se fija sólidamente a la sínfisis púbica y al pubis por medio del ligamento suspensorio del pene, un cuerpo y una extremidad distal o glande del pene. El pene tiene caras. En estado flácido tiene una cara dorsal y una cara escrotal o ventral. En estado de erección posee una cara superior y una cara inferior. El glande. En esta imagen podemos identificarlo claramente, cuya superficie es lisa y de color rosado o rojo oscuro. En su vértice se abre el meato urinario o orificio externo de la uretra. Su base es saliente y se denomina corona del glande. Esta conecta el prepucio por el cuello del glande, el frenillo del glande o frénulo prepucial. El prepucio cubre el pene en estado flácido. Cuando se realiza la circuncisión, el prepucio es removido y el glande permanece expuesto. El procedimiento de la circuncisión es sumamente sencillo. Simplemente se realiza una incisión en la zona punteada y se remueve el tejido. Cuerpos eréctiles, también denominados formaciones u órganos eréctiles. El pene tiene dos cuerpos cavernosos. A diferencia de su análogo con el de la mujer, posee un cuerpo esponjoso. La base del cuerpo esponjoso se denomina bulbo del pene. En esta otra imagen podemos observar los pilares derecho e izquierdo respectivamente. Realizaremos un corte sagital del pene en donde identificaremos la vena dorsal superficial del pene, la vena dorsal profunda del pene, arteria y nervio dorsal, los cuerpos cavernosos, arteria profunda del pene, el cuerpo esponjoso y la uretra. Escroto o bolsa escrotal. Se sitúa posterior inferior al pene e inferior a la sínfisis del pubis. Posee características tales como delgada, oscura, arrugada, extensible y elástica. Está cubierta de pelos ralos, glándulas sudoríparas y sebáceas. No contiene grasa, cuya función es mantener la temperatura testicular adecuada. Esta va de 1 o 2 grados centígrados por debajo de la temperatura corporal normal. El escroto posee túnicas. De exterior a interior son piel del escroto, tejido celular subcutáneo, fascia espermática externa,
músculo y fascia cremastéricos, fascia espermática interna, túnica vaginal, lámina parietal, túnica vaginal, lámina visceral. El escroto, por su embriología bilateral, presenta un rafe escrotal, la que se continúa como rafe del pene y como rafe perineal. Testículo o gónadas masculinas. Es un órgano glandulapar, se sitúa posterior inferior al pene, contenido en el escroto. El de la izquierda está más abajo por su embriología, el cual desciende un poco más. Tiene forma ovoide, aplanada transversalmente. Es de consistencia firme, similar a la del globo ocular. Es de color blanco, ligeramente azulado. Su superficie es lisa, pulida y brillante. Desempeña un papel de glándulas mixtas. Funciona como glándula de secreción externa produciendo espermatozoides y como glándula de secreción interna produciendo testosterona. Posee caras, bordes, extremos o polos. Dos caras, una cara medial y otra lateral, ambas convexas. Un borde anterior o anteroinferior y un borde posterior o posterior-superior. Y dos extremos, un extremo superior y un extremo inferior. Los conductos genitales, estos son el epididimo, el conducto eyaculatorio, el conducto deferente y la uretra. El epididimo es un órgano par, estrecho, alargado de anterior a posterior, forma la masa principal de las vías deferentes. Está situado sobre el testículo a modo de cimera de casco, cuya función es almacenar los espermatozoides producidos. Aprovechando la imagen veremos el complemento de testículo. Conductillos eferentes, conductillo aberrante, área de la red testicular, tabique, túnica albuginia y los lobulillos. El epididimo tiene tres porciones. Una porción posterior-superior o cabeza del epididimo, una porción superomedial o cuerpo del epididimo y una porción posterior-inferior o cola del epididimo. Luego se continúa con el conducto deferente. Acá vemos un esquema en donde podemos apreciar todo el sistema de conductos, en donde identificamos los túbulos seminíferos, los conductillos eferentes, el conducto epidimario, el conductillo aberrante y el conducto deferente. El conducto deferente es un órgano par, representa un tubo denso, comienza en la extremidad inferior de la cola de epididimo hasta el cuello de la vesícula seminal en la porción prostática de la uretra. Es regularmente cilíndrico, salvo en su terminación. Es duro al tacto y firme debido al espesor de su pared, cuya función es conducir el esperma a la vesícula seminal acumulada en el epididimo. Tiene estratos, uno externo, fibroso, túnica adventicia, uno medio, túnica muscular, y uno interno, túnica mucosa. El recorrido del conducto deferente empieza en la extremidad inferior de la cola de epididimo, asciende posterior al testículo, penetra el conducto inguinal y la pared abdominal anterior, cruza entre los vacos ilíacos externos y la pelvis, pasa a lo largo de la pared lateral de la pelvis, se une al conducto de la glándula para formar el conducto eyaculador y se alarga formando la polla del conducto deferente. Acá podemos observar el recorrido de los espermatozoides a través del conducto deferente. Entre las glándulas accesorias están las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Las vesículas seminales son pequeños reservorios bilaterales, están en comunicación con el extremo terminal de uno de los conductos deferentes. Se encuentran por encima de la base de la próstata, posterior a ambos lados del fondo de la vejiga urinaria y delante del recto. Divergen entre sí como las ramas de una V. Tienen forma tubular, abollonado en toda su superficie. Su orientación es oblicua, hacia abajo, adelante y adentro, y es variable con el estado de la vejiga. Limita anterior a la vejiga, posterior al recto, vértice o cuello en contacto con la próstata. Su función es formar una secreción viscosa de color amarillo con pH neutro que formará parte del semen. Conducto eyaculatorio. Formado por el conducto excretorio de la vesícula seminal con la extremidad distal con la ampolla del conducto deferente. El conducto se dirige oblicuamente en sentido inferior y anterior a través de la próstata y termina en el colículo seminal, a cada lado del orificio del utrículo prostático. Su función es conducir a la uretra prostática la esperma acumulada en las vesículas seminales. Próstata. Es un órgano impar, constituido por tejido glandular y músculo liso,
que rodea en el hombre la parte inicial de la uretra. Está situada inferior a la vejiga urinaria, superior al suelo del perineo, anterior al recto, posterior a la sínfisis púbica y lateral a los músculos elevadores del ano. Su forma es comparable a la de una castaña o cono ligeramente aplanado de anterior a posterior. Su color es blanquecino y consistencia bastante firme y fibrosa. Su función es formar una sustancia de efecto lechoso que formará parte del semen. Tiene 4 caras, una anterior, una posterior y 2 inferolaterales. Tiene una base o cara superior y un ápex o vértice, y 5 lóbulos. Un lóbulo anterior, un lóbulo posterior, 2 lóbulos laterales y un lóbulo medio, el cual es inconstante. Con el tiempo la próstata puede ser asiento de neoformaciones benignas o malignas. Es de ahí la importancia de realizarse el examen de próstata a personas mayores de 50 años de edad. Uretra. Desde la vejiga urinaria en el orificio uretral interno se extiende hasta su orificio uretral externo situado en el ápex del glande del pene. Tiene 2 funciones: excreción de la orina y conducción del semen. Porciones: una porción intramural o preprostática, una porción prostática, una porción membranosa y una porción esponjosa. Asimismo posee 3 ensanchamientos y 4 estrecheces. Ensanchamientos: el primero está ubicado en el seno prostático, el segundo en el fondo del saco vulvar, el tercero en la fosa navicular. Entre las estrecheces tenemos: la primera está situada en el cuello de la vejiga urinaria, la segunda en la porción membranosa del uretra, la tercera situada entre la fosa navicular y el fondo del saco del bulbo, y la cuarta está situada en el orificio externo de la uretra. Glándulas bulbouretrales o glándulas de Murray-Cooper. Están situadas detrás de la porción membranosa de la uretra, superiormente a los extremos laterales salientes del bulbo del pene, a ambos lados de la línea media. Tienen forma de guisante, lenteja o hueso de cereza. Son de color carmelita amarillento. Su función es secretar un líquido claro, viscoso y alcalino. Hemos dado por terminado el tema de aparato reproductor masculino. Acá les dejo la bibliografía consultada y nos mantenemos en contacto.